Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes a la casa del Señor. Y como el Señor nos dice en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Celebremos este domingo dándole la gloria al Señor y bendiciendo su nombre. Amén. El llamamiento a la adoración de esta mañana lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 46, versículos del 1 al 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y la palabra del Señor dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén. Padre poderoso y eterno, recibe nuestra alabanza y adoración. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que puedas ver a tu Hijo en cada uno de nosotros. Gracias por poner en nuestro corazón unirnos en adoración. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. La palabra de Dios dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En tus afanes y en tu dolor, Dios
tropieces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios Todopoderoso y Eterno, damos gracias y alabamos tu santo y bendito nombre. En estos momentos que nos disponemos a escuchar tu palabra, te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu abras nuestros corazones e ilumines nuestros pensamientos para comprender y poner en práctica el mensaje que se ha preparado para el día de hoy. Todo esto te lo pedimos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hubo una señora que vivió, una hermana en la fe, que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su nombre era Sibylla de Martin. Sibylla de Martin era esposa de un pastor. Ellos vivían en un complejo, en un instituto bíblico, y Sibylla estaba muy enferma, estaba en cama, estaba postrada en cama. Su esposo prácticamente no salía más que para lo mínimo indispensable, porque él estaba a cargo de su esposa y la cuidaba constantemente, él estaba al pendiente de su esposa. Y solamente salía para enseñar en el instituto, para predicar en alguna iglesia. Y un día se dispuso para salir a hacer su trabajo, para salir a predicar, su esposa estando postrada en cama. Y el esposo se acercó a su esposa para despedirse de ella. Se acercó y le dio un beso, y ella le susurró a sus oídos la siguiente oración: Dios cuidará de ti. Y ya el esposo le dijo: gracias, querida. Se dieron un beso, y entonces el esposo tomó sus cosas y se fue a predicar. Esa oración, esa frase que dijo Sibylla a su esposo, le quedó en su mente y pues le hizo eco en su cabeza: Dios cuidará de ti. Y entonces rápidamente tomó un papel, tomó un lápiz y comenzó a escribir. Estaba ese día de inspiración. Sibylla, conste, estaba enferma, estaba postrada en cama, y escribió un poema a Dios, un poema celebrando la fidelidad, el amor, el cuidado de Dios para su vida, un poema al Señor. Cuando regresó su esposo pastor de hacer su trabajo ministerial, se acercó a su esposa para saludarle y saber cómo estaba. Y entonces Sibylla le enseñó la hoja y le mostró que había escrito un poema. El esposo lo vio y quedó muy sorprendido porque estaba muy bonito el poema que esta mujer le había escrito a Dios. Y entonces, como él sabía tocar el órgano, y en su pequeño departamento tenían un órgano, hay un pequeño órgano, entonces el esposo comenzó a ponerle música a ese poema. Y entonces, de ese poema, ese día, esa tarde, salió un himno que después comenzaron a cantar e implementaron algunos de los himnarios
de principios del siglo XX. Sibilia, la esposa de este pastor, estaba postrada en cama, una circunstancia muy incómoda, nada fácil, una circunstancia muy complicada, estar postrado durante un buen tiempo en cama sin saber qué va a suceder en un futuro con su vida, una circunstancia que ella obviamente no hubiera querido tener. Pero es interesante la manera en que ella respondió a esta circunstancia, porque ella pudo haber respondido de maneras totalmente diferentes. Ella se pudo haber llenado de amargura y pudo haberse comenzado a poner de malas y despotricar contra su esposo, aventar las cosas, explotar de ira. Pudo haber respondido, por ejemplo, con autocompasión, dirigiéndose a Dios, diciéndole: Señor, pero ¿por qué a mí si mi esposo es un ministro de la palabra? Yo soy la esposa de un siervo tuyo, Señor. Toda nuestra vida está consagrada a ti. Nosotros, mi esposo predica, nosotros apoyamos en el ministerio. Tantos años que hemos estado dando clases, Señor. Hay tanta gente mala en el mundo que tiene salud. ¿Y por qué nosotros estamos en esta situación? ¿Por qué mi esposo tiene que soportar esto? ¿Por qué yo estoy así, Señor? ¿Por qué no me das la salud? Pudo haberlo hecho. Se pudo haber llenado de desesperanza, de autocompasión. Pudo explotar de ira. Sin embargo, en vez de responder de esas maneras pecaminosas, incrédulas y equivocadas, esta mujer se puso a escribir un poema a ese Dios que le estaba permitiendo pasar por esa prueba, por esa circunstancia tan difícil, celebrando la bondad, la gracia y la fidelidad de su buen Señor. Y he aquí algunas líneas de ese poema que posteriormente fue un himno. Algunas de sus líneas, por ejemplo, dicen: vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. ¿Sí? Es el himno número 366 que muchas veces hemos cantado en nuestra iglesia y que celebra precisamente la fidelidad y el cuidado de Dios para con su pueblo. Y es interesante que este himno pues no brota de una persona que está en un día de campo viendo la naturaleza, en un día esplendoroso, no, sino en medio de una dificultad muy grande, postrada en cama, surge este poema de amor para el Señor. ¿Cómo es que esta mujer pudo responder de esta manera tan piadosa en esta circunstancia tan desafiante, tan incómoda, tan complicada que nadie hubiéramos querido pasar y mucho menos ella, por supuesto? La respuesta está, hermanos, en que ella no fijó su mirada en el ámbito horizontal, en el ámbito terrenal. Ella no puso su mirada, no se enfocó en las circunstancias, en las situaciones por las que estaba pasando. Ni siquiera se enfocó en sí misma llenándose de autocompasión. Lo que esta mujer hizo fue redirigir su mirada y voltear al cielo, como dice la misma palabra de Dios: pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso fue lo que hizo esta mujer. Ella sabía que solamente el Señor podía llenar su corazón de esperanza, de paz y de gozo en esos momentos de adversidad, en esos momentos de enfermedad, en esa circunstancia tan incómoda en la que ella estaba pasando. Pero la pregunta para ti en esta mañana es la siguiente: ¿cómo sueles responder a esas circunstancias que descuadran por completo tu agenda? Esas circunstancias que tocan ese nervio que no te gustaría que te sucediera en ningún momento, esas circunstancias difíciles por las que no quisieras pasar, problemas familiares, problemas conyugales, dificultades en el trabajo, dificultades económicas, problemas relacionales. ¿Cómo respondes a esas circunstancias difíciles? Y si en esta semana has estado pasando por situaciones complicadas, ¿cómo has respondido a estas circunstancias? Lamentablemente, para nosotros, de manera general o generalmente, no siempre, ¿verdad? Pero generalmente, en las más de las ocasiones,
Nuestras respuestas a estas circunstancias adversas no son las piadosas o tan piadosas como deberían ser. Es en esas circunstancias cuando hace su aparición nuestra falta de paciencia, nuestra falta de dominio propio. Nos desesperamos, nos enojamos, nos desquitamos con las personas que están a nuestro alrededor, nos llenamos de ira, nos enojamos, estamos desesperados e inclusive nos aislamos, nos victimizamos. Pero nuestro problema es que nosotros nos enfocamos demasiado en el problema. Nos estacionamos en esa circunstancia difícil y ese problema es el que llena nuestro corazón. Pero está tan lleno nuestro corazón de esas circunstancias o de nosotros mismos que no hay lugar para Dios en esa situación. Nuestra mirada se dirige solo en la dimensión horizontal, en el problema terrenal, pero dejamos de mirar al Señor en medio de esa situación. Y esta manera equivocada de enfrentar los problemas da como resultado que tu corazón se empiece a endurecer. El desánimo con sus garras afiladas te toma y no te quiere soltar, ¿no? El desánimo, el desaliento y no quiere soltarte y tu fe se empieza a apagar. Los problemas comienzan a ahogar tu fe. Los síntomas de esta incredulidad se hacen latentes. Un síntoma inequívoco del desánimo alimentado por la incredulidad es que te vas aislando poco a poco de la iglesia, te vas separando de la iglesia peligrosamente. Te vuelves una persona muy crítica con lo que está sucediendo en la iglesia. Es que lo que se está haciendo en la iglesia está mal. Es que lo que están haciendo está mal. Si yo estuviera ahí, haría las cosas diferentes. ¿Cómo es posible que hagan tal cosa? ¿Cómo es posible que hagan que tomen tal acción? Todo criticas, pero no te involucras en la vida de la iglesia. Te aíslas. Y ni siquiera, por supuesto, te involucras en el servicio en la iglesia. Te vas aislando, te vas desanimando, se va enfriando tu fe, tu corazón se va llenando de amargura, te ves a ti mismo como alguien juzgado y repudiado por las personas. Has dejado de ver el amor y la bondad de Dios para ver las cosas con un pesimismo terrible. Has hecho a un lado tus disciplinas espirituales, la lectura de tu palabra, la oración constante en una dependencia sistemática del Señor, el hecho de estar en comunidad, en un grupo de estudio bíblico, en un grupo de oración, escuchando la palabra de Dios con la bendición de estar con otros hermanos en la fe, alimentándote en la fe. No te involucras con Dios, te aíslas y te desanimas. Uno sabe que un cristiano la está pasando mal y comienza a notarse por sus ausencias a la iglesia. Ese desánimo, esa frialdad es muy peligrosa. Es una expresión inequívoca de incredulidad. No hay nada piadoso en ello. Tus reacciones se parecen más a las reacciones propias de tu vieja naturaleza que a las del nuevo hombre que ha sido recreado conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Desánimo, desaliento, cansancio, decepción, desesperanza. En este punto, tu corazón está prácticamente, completamente desenfocado. Estás dejando de ver a Dios. Estás viendo solamente en el plano horizontal, estás viendo tus circunstancias, te estás estacionando en el problema, te estás viendo demasiado a ti mismo, te estás escuchando demasiado a ti mismo en vez de predicarte a sí mismo acerca del glorioso Señor que es tu Redentor. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo salir de esta lamentable situación? Voy a compartir con ustedes Hebreos capítulo 4, versículo 14, tan solo en su segunda parte, y de manera intencional voy a aislar esta segunda parte del contexto de este pasaje. Hebreos capítulo 4, versículo 14, segunda parte,
la Reina Valera actualizada, dice de la siguiente manera: retengamos nuestra fe. Estas palabras son palabras dirigidas, son palabras dedicadas a una iglesia que estaba pasando por momentos de un desánimo muy grande. Esta es una forma de decir: mantengamos firme la fe, mantengamos firme la profesión que nosotros hemos hecho en nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, no permitas que el desánimo te desvíe en tu vida cristiana. No permitas que el desaliento haga presa de ti, no lo permitas. Mantente firme en la fe que has creído, mantente firme en la fe que has profesado verbalmente. Que tu vida diaria sea congruente con la fe que has profesado, con la fe que has creído. Otra versión lo dice de una manera que pues parece mucho más vívida, ¿no? En Hebreos capítulo 4, versículo 14, segunda parte, Nueva Versión Internacional, dice: aferrémonos a la fe que profesamos. Es interesante, ¿no? Que este verbo aferrarse quiere decir agarrar, quiere decir profesar. Abraza la fe que has creído. No permitas que el desaliento, te tome. No permitas que el desaliento te agarre con sus uñas filosas y vaya apagando tu fe. Es un drama en la vida cristiana cuando el cristiano comienza a desalentarse. Y el Señor dice: no lo permitas, aférrate a tu fe. Es decir, la fe que conoces, que sea una realidad en tu vida. Vive abrazando al Señor con todo tu corazón. Hermanos, es interesante que aquí no tenemos un verbo imperativo. El Señor no está dando una orden. Tienes que aferrarte a la fe. No es una orden. Más bien lo que el Señor nos lanza es un desafío. Es un desafío a nuestra fe. Y es interesante que este verbo está en voz activa. Quiere decir que la responsabilidad de aferrarnos a la fe es nuestra. Nosotros debemos hacerlo. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nosotros debemos aferrarnos a la fe cuando el desánimo está haciendo aparición en nuestras vidas. Es un desafío, es una palabra de ánimo, es un acicate cuyo eco debe ser perdurable en nuestras vidas, debe ser una actitud constante, aferrarnos a la fe. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta palabra de ánimo? ¿Cuál debe ser la motivación para seguir adelante, aferrándonos en la fe? Cuando nosotros intentamos animar a alguna persona, normalmente, ¿qué solemos decirle? Échale ganas, demuestra de qué estás hecho. No vaya a ser que esa persona que te está haciendo mal, no le des gusto, no permitas que esa persona te desvíe. No, ánimo, tú puedes. Algunos dicen por allá, ¿verdad? Vete al espejo, ve el campeón que hay en ti, eres una persona fuerte, demuestra quién eres, ¿no? No seas débil. Normalmente nosotros así animamos a las personas. Ahora, todas estas maneras de animar apelan a la fuerza de la persona, a su capacidad de sobreponerse por sí mismo en sus propias fuerzas de la situación por la que están pasando. Es decir, esta manera de animar a las personas apela a producir un cambio autogenerado, lo que la persona puede hacer por sí misma para salir adelante del desánimo en el que se encuentra. Al final y al cabo, estas palabras lo que hacen es apelar a la humanidad, a la fuerza del hombre, a la fuerza de la carne. Ánimo, no te dejes, tú puedes. Como se acuerdan en aquellas épocas cuando la selección mexicana, ¿no? Le faltaba un gol y faltaban 10 minutos y entonces el público empezaba: sí se puede, sí se puede. Normalmente, todo llamado al ánimo se basa en lo que la persona puede hacer por sí mismo para sobreponerse de esa situación en la que se encuentra. Ahora bien,
el llamado a permanecer firmes en la fe, sin dejarse vencer por el desánimo, es un llamado, es un desafío que Dios nos lanza a nosotros. Pero ¿cómo hacemos para salir de nuestro desánimo sin basarnos en nuestras propias fuerzas? Porque o no tenemos fuerza suficiente para salir adelante, o la motivación pues no dejaría de ser antropocéntrica. Y esto, por supuesto, que no traería gloria a Dios. Esto haría a un lado el Evangelio. Entonces, Dios nos dice a nosotros, es tu responsabilidad hacerlo. Tú debes aferrarte a la fe. Pero no es algo que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas. Debe ser el Evangelio. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si es nuestra responsabilidad al final del día. Bueno, aquí está la respuesta, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Ahora sí voy a leer el texto completo. La Nueva Biblia de las Américas en este texto dice de la siguiente manera: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra fe. Lo que está diciendo aquí la palabra es: en virtud de que nosotros tenemos un sumo sacerdote que ha penetrado los cielos mismos y que está sentado a la diestra del Padre, entonces, en virtud de esta realidad, retengamos nuestra fe. Es decir, la palanca divina lo suficientemente poderosa para sacarnos del lodazal del desánimo no es nuestra fuerza interior, es el saber que hay un gran sumo sacerdote que ha trascendido los cielos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero es necesario que nosotros dejemos de mirar las circunstancias. Es necesario dejar de enfocarnos en el problema. Es necesario dejar de escucharnos tanto a nosotros mismos cuando refunfuñamos del problema por el que estamos pasando. Es necesario dejar de autocompadecernos, de enfocarnos en nosotros, de escucharnos tanto. Es necesario redirigir nuestra mirada y buscar a ese gran sumo sacerdote que puede llenarnos de poder y de ánimo para que entonces nosotros podamos aferrarnos a la fe que profesamos. La respuesta, pues, a nuestro desaliento es netamente cristocéntrica. No es una respuesta antropocéntrica, no es échale ganas, no. Es recuerda a quién le perteneces y lo que ha hecho aquel a quien tú le perteneces. Es cristocéntrica netamente. Ahora, el versículo 14 nos dice que nosotros tenemos. No dice, hay un sumo sacerdote o hay un gran sumo sacerdote, no. Dice, tenemos un sumo sacerdote, lo tenemos, es nuestro, nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Él. Pero no solo eso, Él dice, tenemos un gran sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Este adverbio lo cambia todo. En el Antiguo Testamento había sumos sacerdotes, pero Jesús es superior a todos ellos. Fíjense, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento eran personas imperfectas. Es decir, antes de interceder por el pueblo y de ofrecer sacrificios en favor del pueblo y sacrificios también para expiar todo el sistema litúrgico anual en el gran día de la expiación en Levítico 16, si ustedes leen ese pasaje, podrán encontrar que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento primero tenían que pedir perdón por sus propios pecados, porque eran débiles, porque eran pecadores, porque eran limitados. Pero nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, perfecto, santo, sin pecado. El pecado jamás lo venció. Él nunca fue vencido por el pecado. Él venció al pecado. Su vida fue y es perfecta. Él jamás cometió
pecado alguno. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios y tenían que hacerlo constantemente porque estos sacrificios eran insuficientes. Vez tras vez, una vez tras otra, tenían que ofrecer sacrificios constantemente. No había un sacrificio perfecto que hiciera perfectos a las personas, que ofreciera un perdón para las personas, una expiación absoluta, verdadera, objetiva. Cubrían los pecados, pero no eran suficientes para ofrecer un perdón de una vez y para siempre en la vida de las personas. Pero nuestro gran sumo sacerdote ofreció su vida de una vez y para siempre. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían animales. Nuestro gran sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en el lugar santísimo a través de una cortina. Nuestro gran sumo sacerdote entró en el cielo, penetró el cielo mismo, entró en la misma presencia de Dios. Él atravesó los cielos. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en el lugar santísimo para intentar propiciar el pecado del pueblo, para hacer propicio a Dios hacia el pueblo. Intentaban hacerlo, intentaban que se consumara la expiación, que se cubrieran los pecados. Nuestro gran sumo sacerdote penetró los cielos, sentándose a la derecha del Padre, no para intentar expiar los pecados del pueblo, sino porque los pecados del pueblo ya habían sido expiados. Los pecados de su pueblo. Los sumos sacerdotes ministraban al pueblo. Nuestro gran sumo sacerdote ministra a su pueblo. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hijos de Dios por adopción. Nuestro gran sumo sacerdote es el Hijo de Dios por filiación trinitaria. Él es el perfecto Dios hombre. Es decir, hermanos, ahora tenemos un gran sumo sacerdote que en virtud de su preciosa, perfecta obra, de sus perfectos resultados que obtuvo en favor de un pueblo imperfecto, un amor fiel y perfecto por un pueblo imperfecto. En virtud de eso, nosotros podemos saber que tenemos el poder del Señor para poder aferrarnos a nuestra fe. Él obtuvo el perdón de nuestros pecados, dándose a sí mismo por nosotros, ganando el derecho para nosotros de ser llamados hijos de Dios. Pero también ese sumo sacerdote intercede por nosotros porque Él penetró los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre como un sumo sacerdote humano y perfecto. Así que ahora, como hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que este sumo sacerdote está intercediendo por nosotros. Y como decía, el versículo 14 nos dice que nosotros tenemos a ese sumo sacerdote. O sea, es nuestro, nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Hay en el cielo mismo quien vela por nosotros, quien nos fortalece, quien tiene en su perfecto control cada circunstancia que enfrentamos y que permite en nuestra vida todo, absolutamente todo, por amor a nosotros, por amor a sus escogidos. En virtud de esto, entonces, pues ahí debe estar nuestra mirada. En vez de estar perdiendo el tiempo mirándonos a nosotros mismos, escuchándonos a nosotros mismos, viendo solo el plano horizontal, viendo las circunstancias, estacionándonos en el problema, tenemos que hacer lo que hizo Sibilia de Martín, poner nuestra mirada en el Señor, dejar de ver el plano horizontal para irnos al plano vertical. Él es nuestro gran y victorioso sumo sacerdote. Es así como debemos batallar contra el desánimo. Cuando nuestra mente está llena del Señor, veremos o tendremos la capacidad de ver los problemas en su justa dimensión. Ahora, es probable que alguien diga, bueno, pero Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra.
Tal vez Él no está consciente de todos los problemas que yo enfrento, porque aquí en la tierra las cosas son muy difíciles. Y Él no sabe los problemas que yo tengo en mi trabajo. Él no sabe los problemas que yo tengo con mis hijos. Él no sabe los problemas conyugales que tengo con mi esposa, con mi esposo. Bueno, Él está en el cielo y como Dios, pues sí lo sabe, pero ¿cómo puede estar consciente si Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra donde las cosas son tan difíciles, donde hay necesidades económicas que no puedo suplir porque no gano lo suficiente para poder salir adelante de esta situación? Él está en el cielo intercediendo por nosotros, sí, pero lo está haciendo como hombre resucitado. Él estuvo alguna vez aquí en la tierra, y si hay alguien que entiende lo que nosotros estamos pasando, es justamente el Señor. Hebreos capítulo 4, en su versículo 15, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hermanos, tenemos un gran sumo sacerdote que está en el cielo, pero como hombre. Un sumo sacerdote resucitado, un hombre resucitado. Él estuvo aquí, Él murió y resucitó. Entonces, si tú crees que Jesús realmente no entiende por lo que estás pasando, pues estás muy equivocado. Él experimentó prácticamente toda la gama de los problemas y todo el sufrimiento humano, todo lo que nosotros estamos pasando. Él ya lo vivió, Él lo constató, él vio de cerca la necesidad humana, Él vio de cerca nuestras limitaciones, Él conoció nuestra pecaminosidad. Aunque Él no conoció pecado, pero Él nos vio tal como somos. Él estuvo aquí en la tierra y Él sabe de lo que se trata. Él sabe lo que es tener problemas. Él sabe lo que es la traición. Él sabe lo que son las injusticias, la decepción, los problemas familiares, la incomprensión de los padres, los problemas entre hermanos, la persecución por causa de la justicia, los señalamientos, las calumnias, la condenación, los amigos desleales, las traiciones, la violencia, la incomprensión. Dime qué experiencia estás pasando, y Cristo ha pasado por esa experiencia. Él estuvo aquí en la tierra, y de hecho la Biblia dice que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Si tú crees que Él no sabe por lo que tú estás pasando, Él ya lo vivió antes que tú. Y lo vivió como un hombre perfecto y santo. Y Él sufrió lo que tú y yo jamás, ni siquiera podríamos imaginarnos. Y Él pasó por cosas que nosotros ni siquiera vamos a pasar algún día. ¿Qué es aquello por lo que estás pasando que te tiene tan desalentado, tan desanimado, a tal grado que está afectando tu vida en todos los sentidos? No hay situación de la que el Señor no esté consciente. Él vivió entre nosotros y sabe qué tan dura es la vida para nosotros. Él lo sabe. Cuando nosotros oramos a Dios, Él como sumo sacerdote recibe nuestras oraciones. Y cuando nosotros lloramos, Él llora con nosotros. Y cuando nosotros nos gozamos, Él se goza con nosotros. Y cuando nosotros sufrimos, Él entiende lo que estamos pasando, porque Él ya lo sufrió antes que tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer en esta situación en la que no sabes qué hacer, en la que estás confundido, en la que estás lleno de problemas y no sabes qué camino tomar? Lo primero que tienes que hacer es redirigir tu mirada. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar los problemas y ponte a ver a ese glorioso Dios resucitado, a ese glorioso Jesús resucitado que intercede por ti y que conoce la situación por la que estás pasando. Redirige tu mirada, continúa la carrera, aférrate a tu fe, como dice la Escritura en el versículo 13. Pero no lo dice, este desafío no es para llenarte de ánimo
autogenerado, échale ganas, sí se puede. No, es por el Evangelio. Es el Cristo resucitado el que te dice, veme a mí, confía en mí, pídeme a mí y espera en mí. Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de ti. Tienes que redirigir tu mirada, continuar en la carrera de fe enfocándote en Cristo como nuestro sumo sacerdote. Deja de mirar las circunstancias que te hacen batallar y redirige tu mirada a ese supremo y gran y glorioso sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Recuerda lo que dice la Escritura, tenemos, no es hay un sumo sacerdote, se sabe de un sumo sacerdote. Sí, la Biblia habla de un sumo sacerdote. No, tenemos, es nuestro, nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Somos su cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, estamos unidos indubitablemente a Él. Tenemos un sumo sacerdote, podemos llegar ante su presencia pidiendo auxilio. En su gracia, Él por supuesto que nos va a ayudar. En Él eres un hijo muy amado del Señor. Ahora, nunca vas a conocer a ese victorioso, a ese gran sumo sacerdote aislado, alejado de la iglesia, en ese estado de desánimo donde te estás lame y lame y lame las heridas, lamentando lo que te hicieron, eres víctima de lo que las demás personas te están haciendo, alejado de la iglesia. Ahí no vas a fortalecer tu fe en ese gran sumo sacerdote. Eso se hace dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Eso se hace buscando a través de su palabra, su dirección todos los días. ¿Cómo va a estar tu cabeza llena del Señor si no lees tu Biblia? No, es que estoy desanimado. Pues lo primero que tienes que hacer es fijar tus prioridades. Y tu primera prioridad, o tu prioridad más grande, es todas las mañanas o noches o en el momento que tú dispongas, toma tu Biblia y ponte a leerla. Y ahí es donde el Señor te va a revelar tu voluntad. Ahí es donde el Señor te va a revelar su voluntad. Ahí es donde te vas a fortalecer. Ahí es donde vas a conocer a ese sumo sacerdote. Ahí es donde vas a fijar tu mirada y tu corazón va a reposar ahí en la palabra. La palabra es la que te va a llenar de ánimo y de fortaleza al conocer a este gran sumo sacerdote que tenemos. Esa es la forma de mirar al cielo. No es literalmente ver hacia arriba. Es leyendo la Escritura en el contexto de la iglesia, conviviendo con los hermanos, aún aquí a una hora a distancia. Hay los lunes de oración, hay los domingos un estudio bíblico, hay los miércoles otro estudio bíblico, hay diferentes oportunidades para estar reunidos juntos, para escuchar al Señor, para escuchar su voz, para ser fortalecidos. Si te aíslas y luego te ves a ti mismo como condenado por las demás personas, como señalado por las demás personas, por tu propia incredulidad, por tu propio desánimo, llenando tu corazón de amargura, esa no es la forma de pelear. Por ahí no va. Alejado de la iglesia, nada vas a hacer. Alejado de la palabra, nada vas a encontrar. Alejado de la oración, vas a encontrar solo amargura, desánimo, desaliento, falta de poder en tu vida. Vive tu fe centrando tu mirada en ese glorioso y gran sumo sacerdote, redentor. Y de esta manera, aférrate a la fe que algún día profesaste y que sigues profesando, para que la gloria, cuando recobres el ánimo, sea para Dios y puedas decir: Dios me sacó del fango del desaliento en el que me encontraba. Yo no podía salir por mí mismo, pero Dios fue el que me ayudó. Gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por su evangelio. Solamente el Cristo resucitado y ascendido es quien puede hacer esto en nuestras vidas, y a Él la gloria. Oremos. Señor, de las personas que están escuchando este mensaje
dominical, tú sabes, Señor, cuántos de ellos se encuentran en un desánimo y desaliento en sus vidas. Cuán grande diferencia hay entre los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que era un sistema sacrificial dirigido por estos sumos sacerdotes tan limitados, por sacrificios tan limitados como sombras de lo que había de venir, que es Cristo. Gracias a Dios, Señor, que ahora tenemos, gracias a ti, Padre, que ahora tenemos a este gran sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque intercede por nosotros, porque ahora en Él podemos llamarte Padre. Ayúdanos, Señor, a redirigir nuestra mirada, a dejar de mirarnos a nosotros, dejar de mirar a nuestro alrededor y verte a ti, Señor, a través de nuestra lectura bíblica cotidiana, a través de estar unidos con otros santos dentro de la iglesia para escuchar tu palabra, a través de la oración, que nuestra mente, que nuestro corazón, que nuestra alma se llene de ti, Señor, de tal forma que nuestra mirada esté solamente en ti y que podamos repetir, como dijo alguna vez esta mujer, Sibilia: Dios cuidará de nosotros y Él nos sostendrá. Gracias, Padre, a ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Hablaste, todo fue hecho, eres dueño del universo, y que podría ahora ofrecerte, solo mi vida ya te pertenece. Este soplo me dio el aliento y me sustenta cada momento. Es la ofrenda que pueda yo darte, si tú por mí la vida entregaste. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, te doy. De mis bienes solo una parte, tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte, para servirte pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí, buscar primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti, te doy. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el creador y el sustentador de esta creación. Gracias te damos, Señor, porque tú has tenido a bien que traigamos estas ofrendas, Señor, para darte gloria y honra. Bendícela, Señor, y aquellos hermanos que no han podido traer sus ofrendas, cuídalos, Señor, para que sean parte de esta bendición. Te pedimos que estas ofrendas sean apartadas de cualquier uso común y solo sean usadas para glorificar tu nombre y para extender tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén.